Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en este domingo en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, nuestra lectura compartida del libro Para aprender el idioma de los pájaros, de Jairo Aníbal Niño, el poeta de los niños colombianos, y publicado por la editorial Panamericana en el año 2006. Dentro de este libro, un maravilloso texto, titulado Para aprender el idioma de las cosas sencillas. Para aprender el idioma de las cosas sencillas, que son las que importan, es conveniente compartir el pan, el vino, la alcachofa, la lechuga, el abrazo, el beso, la sonrisa, el camino a pie, la palabra sosegada, la camisa de trabajo, el olor a tierra fresca, las idas y venidas de la mar, el silencio y un pájaro de harina, y el asombro al descubrir un cántaro que canta, regalo de los abuelos incas, que al escanciar el agua, el gollete es orquesta, y el sediento se bebe a sorbos la música del mundo. Y colorín colorado, este lindo texto se ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a la conversación de hoy, que nos invita a esa siembra interior a través de la siembra en la naturaleza, como dignidad. Bienvenidos a esta mañana en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy muy felices por contar con su audiencia, pero también porque tenemos una gran invitada a nuestro programa. Desde un país un poco lejano, pero está aquí con nosotros, una colombiana de corazón. Soy lo que hago, ¿y qué es lo que hago? Siembro. ¿Para qué? La siembra me transforma, la huerta me cultiva. Con estos interrogantes la presento. Las observaciones que se hace mientras siembra generan más preguntas que respuestas. El poder simbólico y transformador del arte y la naturaleza son las herramientas que utiliza para retomar una conocida propuesta. Toda persona es artista y esto es cuestión de dignidad. Les hablo de Derly Patricia Ariza Landines, colombiana radicada en Chile hace 12 años, cuidadora de la huerta pedagógica Dignidad, artista plástica y artesana orfebre de oficio. Bienvenida, Derly, gracias por estar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y bueno, hoy a compartir todo ese desarrollo tan hermoso que has hecho a través del arte y la naturaleza en la huerta pedagógica Dignidad. Hola Ruth, muy emotiva esta presentación, te agradezco muchísimo, se mueven muchas entrañas ahí, por supuesto estas imágenes, estas experiencias que les voy a compartir no son ajenas a ninguno de nosotros, no porque no haya un espacio o no haya la tierra a la mano, no significa que no podamos sembrar, y porque muy bien tú lo recordabas, esta es una cuestión de dignidad muy, muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar este espacio. Y bueno, yo iniciaría preguntándote, ¿cómo es esa relación entre el arte y la naturaleza con la siembra, Derly?
Eh, bueno, en mi caso tengo raíces campesinas. Mi familia es de Santander y recuerdo esas temporadas, largas temporadas de visita a mis abuelos maternos, así que creo que la mayoría, por si no todos, compartimos esas raíces campesinas de siembra, así que de ahí surge esta historia. Bien, ¿y a qué se refiere ese poder simbólico? Yo creo que, como tú lo dices, hay todos unos ancestros, ¿sí? En la mayoría de nosotros que están unidos a esa tierra, a esa naturaleza, pero ¿a qué se refiere ese poder simbólico y transformador en tu proyecto? Bien, el arte está relacionado con, en mi caso, la propuesta que doy, el arte me transforma, yo soy una observadora de los procesos que suceden, en este caso en mi laboratorio, así le llamo a la huerta, y ahí se empieza a través de la observación a descubrir ciertos fenómenos que son físicos, biológicos, casi como una investigadora, una científica que lo vuelvo a repetir, todos lo somos, pero a través de ese despertar de la sensibilidad empieza uno a hacer vínculos y transformaciones. El artista plástico trabaja con símbolos y con metáforas, y ahí la huerta me empieza a lanzar una serie de mensajes que son los que a través de unas imágenes que recopilé les voy a compartir. Bien, si quieres podemos empezar a compartir y a dialogar con esas imágenes. Listo. Se siembra con la energía natural de la misma tierra. La persona, el ser humano, al entrar en contacto con la naturaleza, con la misma tierra, lo que he notado es que se desarma, profe. Es decir, ya no entra a un espacio donde deja fuera los prejuicios, deja fuera el querer ser mayor que el otro y entra en un vínculo íntimo y directo con la tierra que lo hace descubrirse a sí mismo. Aquí es lo que tú preguntabas de por la naturaleza, el arte y lo que les decía de la observación. Al entrar en la tierra yo debo disponerme en el silencio y la calma. Tal vez tiene que ver con el ocio, creo que sí tiene mucho que ver con el ocio, con el no hacer nada, entregarse a lo que la naturaleza me dice. Por lo tanto, los sentidos se activan, sobre todo el de la observación. Para aprender a leer esa naturaleza, para poderla leer. Exactamente. Cuando llegué a Santiago, estuve viviendo en la ciudad un año aproximadamente, un año y medio, pero luego, esto se lo atribuyo a Dios, a mi cuidador, me llevó a vivir a las afueras de Santiago, al campo. Y es acá en este espacio, que era una casa pequeña de madera, pero el espacio en el que estaba era inmenso. Acá empieza la transformación, como el hombre tiene, la persona tiene la capacidad de transformar su espacio. Primero es un caos, siempre va a ser un caos, pero en ese caos, al entrar en él, empieza la misma tierra o la misma huerta, te empieza a decir cuáles son los pasos a seguir, independientemente a que uno tenga un plan, porque eso es inherente al ser humano, planear. Pero es otra cosa cuando me entrego a la labor de la tierra. Ella empieza a decir, esto no va acá, esto va acá. Así que yo empecé a hacer un diseño que lo tenía en la cabeza, pero luego se fue transformando en otra cosa, en otros, a tomar, las cosas empezaron a tomar su posición orgánica. Y tú le ibas leyendo. Creo que aquí un aporte que tú nos das es saber leer esos indicios que te da la misma tierra, ¿cierto? Esa, digamos, esa sabiduría de la naturaleza. Sí, esto tiene que ver con ese despertar simbólico propio del ser humano, que tiene que ver mucho con lo ritual y que es bonito rescatar. Yo entro a sembrar
y entro al espacio, pero sé que algo diferente va a pasar en él. ¿Por qué? Porque me salgo de mi rutina. El solo hecho de salirse de la rutina y entregarse es otro espacio, es un espacio sagrado, es un espacio de ritual, y ahí yo empiezo a escuchar otras voces. Este fue un tiempo maravilloso, fueron 9 años de vivir en el campo, de aprender de la naturaleza, de respetar sus tiempos, de cuidar y también de cosechar. Hay una frase maravillosa de Heidegger, dice: la revelabilidad del ser en el mundo. Ahí. Claro, con el tiempo se empezaron a revelar sensaciones, sentires, emociones que estaban guardados. Sobre mí pesaba una condición, que es la de ser migrante, ¿no? Acá, con esta acción de sembrar, eso empezó a surgir. Era lo que me correspondía en mi caso. Bueno, volvemos a repasar la experiencia como forma de conocimiento que deriva de la observación, de la participación y la vivencia de un suceso proveniente de las cosas que suceden en la vida. Es algo que se elabora colectivamente. En este caso, en esta primerísima etapa, colectivamente yo y la huerta. Y aquí entramos. Empiezas tú ahí en la huerta, en ese, digamos, momento como individual, pero o sea, colectivo, en tanto interactúas ahí, pero empiezas allí como el proceso de lo que ha sido la huerta pedagógica Dignidad. Sí, estos fueron los primerísimos inicios. Acá no había huerta pedagógica Dignidad todavía. Ajá. Se estaba concibiendo otra propuesta. La primera propuesta como artística, por llamarlo así. De hecho, a través de este proceso que empecé, yo recuerdo que yo salí de Colombia en el 2007. ¿No? Estaba cursando el 8º semestre de artes plásticas. ¿No? Y después de 9 años, también como algo muy providencial, se pudo volver a tener contacto con la universidad y poder cerrar este ciclo de terminar la carrera. ¿No? Esto todavía, en este momento, las imágenes que les muestro, todavía no sabía que eso iba a pasar, pero se estaba gestando lo que iba a ser. Y aquí entramos a los procesos simbólicos de que les hablo y que me compete igual poder comunicar, poder compartir como artista, ya que se plantea se plantea esta figura de que todos somos artistas. Bien, una ilustración de lo que estaba pasando dentro de mí, lo que nos pasa cuando entramos en este espacio de ritual. O sea, hay muchos cuestionamientos, la intuición florece a flor de piel, los diálogos internos, la acción, el movimiento y la palabra. Entregarse a la naturaleza, entregarse a estos procesos es algo que desarma. Al principio les comentaba que el entrar en la naturaleza es desarmarse de prejuicios, ¿no? Efectivamente, aquí hay un desnudarse, es un exponerse y permitir hacer las preguntas que sean necesarias, ¿no? No importa que tal vez ellas vayan en contra de sus principios. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una sola y guarda mucha sabiduría y no defrauda. En ningún momento defrauda. Qué bonita idea, profe, qué bonita idea, Derly, ese mismo respeto, porque no nos defrauda, tal vez es esa deuda que tenemos, ¿no? Con la naturaleza. Sí, ahora es un llamado a puro sembrar para liberar muchísimo oxígeno y que se consuma tanto
tanto dióxido de carbono. Es un llamado ya a todos, ¿no? Sembrar para poder frenar un poco este avanzado cambio climático. Sí. Sí. Como les contaba aquí, ya empieza a gestarse un concepto, ¿no?, que está relacionado con la experiencia personal de cada uno. Sí. Y empieza a surgir esta idea del desarraigo, ¿no? Se sembró por tanto tiempo, pero estaba muy al lado su antónimo, por decirlo así, su contraparte. Casi siempre pasa eso en los procesos simbólicos, ¿no? Que hay dos caras, ¿no? Pero esas caras me revelan una verdad, ¿no? Cuando volví a Colombia, que fue en el 2018, para empezar los trámites de vuelta a la universidad, Sí. no fue fácil, fueron 10 años de no estar en Colombia, de no ver a mi familia, y tenía muchas ansias por volver a estar ahí, pero no me imaginaba que ya las raíces estaban muy profundas en Chile, con los amigos, las amistades que se habían creado. Así que volver fue prácticamente esta imagen, arrancar una planta. Nunca me lo imaginaba, nunca lo pensé. De hecho, cuando salí de Colombia, tampoco lo sentí de esa manera, no lo sentí como desarraigo. Fue en este momento, cuando volví y me di cuenta que ya no lo sentí como un hogar, pero a la vez Chile tampoco lo era, y era quedar un poco en el aire. Se sintió muy, muy fuerte esta situación. De ahí ya los trámites en la universidad avanzaban, y qué propuesta iba a dar, ¿no? ¿Cuál era, a partir de mi vivencia? Siempre lo trabajé así en la universidad, de lo que se vivía, se proponía, lo plástico, lo visual, así que aquí no iba a ser una excepción, ¿no? Y se plantea una instalación. Volví a Santiago de Chile, ya tuve que dejar el campo, fue una situación igual de decidir entre seguir viviendo allá o terminar este ciclo con la universidad. Costó mucho la decisión, soltar el campo, era una casa arrendada, así que tiene un precio igual, un costo también doloroso. Claro. Entonces llegué nuevamente a Santiago a desarrollar la propuesta, la desarrollé aquí en Santiago, se pudo hacer un tipo de pasantía, una alianza con la Universidad Distrital y una ONG, y lo pude hacer aquí en Santiago. Llegué a vivir a la casa de mi compañero, y ahí empecé a sembrar muchas plantas. Todas estas plantas y algunas donaciones las cuidé por mucho tiempo. A unas las vi crecer desde semillas, otras se desarrollaron su raíz a través de esquejes, pero fueron muy bien cuidadas. Y a la hora de la instalación, que se realizó en una galería, en un centro cultural, se arrancaron y tomaron su posición en el piso, acompañadas de un pedazo de ropa que simboliza a la persona y un puñado de tierra. A este trabajo se le llamó ¿Dónde está mi corazón? Y aquí entra la participación del encuentro con el otro. No se había dado. Era la huerta y yo, ¿no?, la tierra y yo, y los diálogos entre los dos. Pero hacía falta conocer las experiencias con las otras personas, ¿no? Así que acá se recibían las personas en este espacio, se tuvo la oportunidad de compartirlo con un harto público, ya que en ese tiempo hubo una actividad cultural en todo el barrio y se abrían los espacios de galerías. Es un barrio como más o menos como la Candelaria, donde muchos artistas tienen sus talleres, así que se convocó a muchas personas
para hacer este recorrido y muchas llegaron a esta galería. Al recibirlos, ellos caminaban por el lugar y luego yo les compartía mi experiencia como migrante y la dificultad que había de desarrollarme si no tenía la ayuda del otro. Y se les comparte el concepto de adoptar, que es traer a otro al lado de uno y cuidarlo. Luego se les hace una invitación a adoptar una planta, a envolverla en este trozo de ropa y a llevárselas para sus casas. Luego empieza un diálogo uno a uno con las personas que quieran acercarse a mí y comparten infinidad de experiencias en torno al desarraigo. Y no son solo experiencias de desarraigo geográfico, como el caso de una mujer peruana que lleva viviendo en ese tiempo, esto fue en el 2018, llevaba 23, 25 años viviendo en Santiago y cuando viajaba a su país le decían, tú no eres de acá, pero cuando estaba acá también le decían, pero tú tampoco eres de acá. Así que encontrarme con las experiencias del otro fue muy enriquecedor, muy emotivo, y también experiencias de pérdidas familiares, así que ahí sale la historia de la dictadura en Chile, con el desarraigo de personas que tuvieron que irse, o que fallecieron, o que fueron asesinadas. Entonces, múltiples desarraigos se evidencian en este momento. Aquí estamos compartiendo con estudiantes de un liceo experimental que vinieron con sus profesoras a hacer el recorrido. Y de ahí empiezan a surgir una serie de actividades en la escuela más cercana a mi barrio, con niños migrantes de Haití, de Brasil. Eran talleres de huerto, talleres de dibujos en torno a la migración y evidenciar definitivamente que los niños no tienen ningún prejuicio. Para ellos todos son iguales y todos los prejuicios que se vienen después son totalmente aprendidos. La influencia y la incidencia del adulto, ¿no? Sobre el niño. En una edición pasada hablábamos de eso. Yo, por naturaleza, trabajo con niños y sé ese don de la solidaridad, cómo se manifiesta de manera espontánea y natural, ¿cierto? Y entonces coincido contigo cuando hay algunas cosas que son aprendidas. Entonces, valdría la pena preguntarnos ahí cómo aprendemos también a quedarnos y a mantenernos en esa solidaridad. Los niños son unos excelentes maestros, los mejores maestros. Esta es la primera etapa. La voy a cerrar con esta frase bonita. Para que crezca todo lo divino y sagrado contenido en el ser humano, para que el humano redima lo sagrado que habita en él, su identidad. Es una buena definición de lo que significa sembrar, para rescatar lo divino y lo sagrado que tenemos. De fondo, sí, claro, e ir construyendo nuestra identidad. A partir de esa siembra, ¿no? De tal vez ese abono, ese cuidado, esa protección. Sí, exactamente, profe. Y ahí ya entramos a eso que acabas de decir, del abonar, del enriquecer. La huerta pedagógica Dignidad, bueno, yo ya me gradúo, estoy casi un año en Colombia, definitivamente estaba en ese dilema, quedarme, volver, quería quedarme, pero no conseguí trabajo, así que me tuve que devolver. Y sigo acá en Santiago y me encuentro con este espacio al frente de mi casa. Queda ubicado en una avenida principal. Hay ida, vuelta, pero hay un brazo que tiene la avenida donde pasan menos autos. Así que no queda en el centro de la avenida, sino a un lado. Las actividades que se hacían empezaron en la pandemia. Creo que esta fragilidad con la que nos enfrentamos en ese momento sí me llevó a tomarme muy en serio como trabajo tal
sembrar en el espacio que tuviera a la mano. Ahora que lo veo, al principio debo confesar que me da un poco de pudor ver esta imagen, pero ahora me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque se resalta, es para resaltar que no se necesitan muchas cosas, profe Ruth. Tengo una herramienta, tengo mi cuerpo y la tierra, y nada más que con eso se empezó a hacer la huerta pedagógica Dignidad. Entonces sí es importante recalcar la precariedad, porque es maravilloso poder ver en qué luego se transforma y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y el privilegio que tenemos de poder encontrarnos en ese caos, ¿no? Y lo que podemos como ser humanos hacer. Profe, le voy a preguntar algo, y es que ya tenemos el contexto de cómo surge esa huerta pedagógica Dignidad. Yo le preguntaba cuando las dos hablábamos por qué el nombre Dignidad, pero tú se lo das muy bien cuando dices, bueno, es que toda persona es artista y es una cuestión de dignidad. Es como esa posibilidad de cada uno trabajar sobre esa dignidad que tiene, ¿no? A través de la siembra. Sí, totalmente. Más adelante vamos a tocar más el tema de la dignidad, pero es una construcción que hace el mismo ser humano y que no es fácil, no es sencilla para nada. De entrar a definir qué es la dignidad es un proceso que demanda mucho. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que la huerta se convirtió en un hermoso escenario para el aprendizaje. Y acá, profe, lo que usted decía de empezar a abonar, ¿no? Estos fueron los inicios de tomar ese espacio donde no quiero... Estoy tentada de decir donde no hay nada, aparentemente, pero hay mucho. ¿Por qué? Porque sí, en estos primeros inicios, profe, una de las cosas que más aprendí fue a sacarme de la cabeza el no juzgarme, porque verme ahí, yo tengo mi taller en la casa de orfebrería, ahí trabajo. Pero me di la libertad, ya que habíamos entrado en pandemia y ya no podía salir a vender en las ferias artesanales o ya no podía salir a entregar los pedidos. Me di la libertad de entregarme a trabajar solamente en esto. Pero una de las cosas que pesaban más era, ¿qué va a decir la gente de mí al verme todos los días ahí? ¿Acaso esta señora no tiene que hacer cosas en su casa? Mantenerla limpia? Bueno, creo que eso fue un largo periodo, latigándome a mí misma con esas preguntas que pesan más que labrar la tierra y que sacar, y que utilizar la pica y la pala. Es más cansador llevar esas cosas encima. Pero ya que se estaba sacando y se estaba limpiando, la tierra era un trabajo a la par. Se estaba sacando basura, yo estaba sacando basura de mi cabeza, se estaban sacando piedras, estaba sacando cosas de mi corazón, y pero a la vez era necesario abonar lo que usted decía, profe. Enriquecer esta tierra. Aquí están los desechos orgánicos conseguidos en otoño, que caen las hojas. Se armó una compostera con neumáticos y esos son los inicios de la huerta. Ya empiezan a nacer las lechugas, las habas, y empieza a nombrarse. Esto es muy como del Génesis, de los inicios. Recuerdo cuando en la Biblia Dios le dice al hombre, ponle nombre a las cosas. Eso de ponerle nombre a las cosas, de nombrar las cosas, tiene un poder maravilloso, profe, porque delimita el espacio. Las personas pasaban de aquí para allá, aunque veían que se estaba trabajando, pasaban la calle por encima de lo que se estaba trabajando,
pero empezar a nombrar, a ponerle estos avisos hechos también con material encontrado, con restos de pintura, ya sean donadas o que se tuvieran en la casa, le dio a la huerta, creo que ahí empezó la huerta como tal para la comunidad. El ver ya cómo era una planta, a invitarlos, también fue una especie de invitación para que leyeran de qué se trataba y empezó a tomarle, a construir un nombre muy tímidamente, A crear Huerta un Dignidad. sentido, ¿no? A crear un sentido a partir de la nominación. Sí, sí, a darle también su identidad. A embellecerlo con un pequeño, este es un tótem donde se le enseña a las personas cómo utilizar una botella de plástico y cómo puede hacer un autorriego, ¿no? Se divide la botella en dos, se pone al revés y a través de irrigación con un pedazo de lana, el agua sube hacia arriba, hacia la tierra y mantiene húmeda. Creo que este carácter ya le dio su cuestión pedagógica y ahí se incluye esa palabra en este proceso, sí. También me doy cuenta que las personas empiezan, estamos en octubre del 2020, cuando las personas ya pueden empezar a salir y hay familias, las familias empiezan a disfrutar de ella, ¿no? Y los padres empiezan a mostrarle a sus hijos cómo es una planta de papa, porque los niños no saben, o una planta de haba, ¿no? Uh-huh. Y empiezan nuestros frutos, siguen nuestros frutos, nuestro maizal de 1 metro por 1,5 metros. Este es mi compañero, ahí estamos ya seguramente en diciembre, enero, un poco más adelantados. La cosecha. Sí, la cosecha de lechuga morada, habas. Y aquí empieza otra cosecha, otra experiencia, cuando empiezan a involucrarse los niños. Niños. Sí, ese fue ya otro hito, pero se vuelve a repetir la dinámica de la instalación Donde está mi corazón. Aquí ya empieza la experiencia con el otro. Porque al principio fue también una acción muy personal. Mi compañero me ayudaba a regar, las personas pasaban y la huerta misma les enseñaba y ahí yo nada más la cuidaba. Pero aquí ya empiezan otros actores, que son los niños. Ellos son Las vecinos. preguntas, porque los niños te maravillan con sus preguntas y con la posibilidad de estar en esa capacidad de asombro y curiosidad. Creo que ellos hayan entrado fue un boom de actividades que yo nunca me imaginé que iba a ser. Y ellos son como una inyección de vitaminas que hace que uno avance muchísimo en este proceso. Los viernes se crearon los viernes culturales, de hecho, donde nos juntábamos con 3 niños a sembrar, sí. Pero ellos se empezó a trabajar algo muy interesante, profe, es que, porque a través de la pregunta de un niño, como bien decías, ¿quién es el director de la huerta? Fue una pregunta de un niño. Uh-huh. Así que acá se propuso que todos éramos directores y todos éramos maestros. Todos enseñábamos de lo que sabíamos. Se empezó a involucrar otra vecina, así que el compostaje ella hasta ahora, ella se encarga de traer sus desechos orgánicos y ese es el aporte que ella realiza. También se hizo una actividad a la que se le llamó la semillateca, donde también se comparten estos frutos, las semillas. Sí. Se aprovecha la hora donde vamos a comprar el pan, que es a las 6 de la tarde, y también en medio del confinamiento se hace un leve acercamiento muy necesario en ese momento para la comunidad. Así que acá se les enseña un poco a cómo se hace el compostaje, cómo se siembra. Se hace una pequeña publicación
donde se hacen como 10 facsímiles, también se hizo con lo que se tenía a la mano, profe, con un bolígrafo, papel, se dibuja lo que la huerta nos enseñó en ese año. Así que el lenguaje metafórico que empieza a surgir y que de cierta manera, yo siempre lo digo, la huerta es la que enseña y es la que me dice lo que debo hacer y el mensaje que debo enviar. Así que se recopilan estas enseñanzas en estas tres grandes frases que son: las plantas hablan entre sí y se comportan como un solo organismo, ya que ellas no compiten, sino que se cooperan. Bajo tierra hay otro mundo, un mundo de infinitas conexiones. Y esto da muestra de mucha inteligencia. Así que esta fue la primera, digamos, a un año de haber nacido la huerta, así se celebró con esta semillateca y esta publicación. Y me di cuenta que ese era como el lenguaje que se debía utilizar, ese lenguaje metafórico, donde yo le digo a las personas: la huerta me ha enseñado que ellas no compiten, sino que se cooperan, que hay múltiples conexiones. Acá habla de bajo tierra, pero en el barrio hay muchas conexiones. Y de esa manera el mensaje era captado de una manera más profunda, por decirlo así. Mira que tú empiezas aquí un lindo proceso, digamos, colaborativo, o sea, comunitario. Y yo quisiera saber cómo se desarrolló ese proceso ya con comunidad, ya, o sea, cómo se vinculan las personas, esos chicos que llegan ahí, con qué intereses, pero además, cómo se empiezan a vincular y cómo se empieza ese trabajo comunitario que yo creo que hizo un tránsito, Derly, pasó de la observación de quienes pasaban y observaban, ¿cierto? Eh, eh, Admiraban, pero no se involucraban. Y yo creo que ya pasó ese tránsito a un involucramiento de varias personas. Sí, fue algo muy orgánico. También debo confesar, profe, que no se dio así fácilmente porque, bueno, a mí mientras trabajaba afuera muchas personas se acercaban, pero yo conservé la desconfianza para hablar con el otro y notaba que no, que eso no era compatible. ¿Por qué? Porque las personas, al ver mi desconfianza y por lo tanto el rechazo, se sentían mucho. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde, por eso compartía que cuando uno se acerca a un espacio como una huerta de siembra, las personas se desarman. Yo no me daba cuenta que las personas se desarmaban y yo lo recibía con una armadura, ¿no?, que era la distancia y el desconfiar. Así que hice el clip rápido y nuevamente cuando se me acercaban ya lo llevé para practicar porque no me era tan fácil el sacarme esa vestimenta. Entonces, de una manera muy casi que histriónica: bienvenidos, ¿usted cómo se llama? Para empezar a practicar en esto en esta ciudad donde claro, siempre es natural desconfiar, incluir a la persona y su historia. Y acá empiezan a compartirse nuevamente recuerdos de infancia, recuerdos con la familia, con el campo. Y creo que ese es un ejercicio de confianza muy grande, el hecho de que los padres de estos niños hayan dejado a sus bebés acá los viernes, a sus niños los viernes era más o menos 2 o 3 horas, también era un acto de confianza, ¿no? Y no se dio fácil para nada, y fue bien, pero también se dio orgánico. Yo creo que nuevamente se cumple lo de que, a pesar de que tengo planes ya los viernes culturales, saber qué vamos a hacer,
que cómo preparar esa clase, siempre se me desarmaba, profe, siempre eran los niños los que en su habitar en el espacio eran los que guiaban para dónde querían ir. Guiaban la ruta del conocer, del aprender, del sentir. Sí, sí, fue ahí una apuesta, digámoslo, metodológica que yo no hubiese podido, no se podría hacer en algún establecimiento educativo formal, porque acá era soltar y estar totalmente atento a lo que ellos decían. Bueno, eran 3, así que se jugó con eso, se experimentó mucho y definitivamente la conclusión a la que llego es que ellos son los que guían su aprendizaje. Yo nada más tengo que habilitar el espacio, estar pendiente de lo que ellos necesitan y todo queda muy marcado en sus corazones. Yo leía hace poco que los valores solamente se aprenden y se quedan guardados en el corazón cuando se tiene contacto con la naturaleza, y definitivamente es así. Y es dar, Derly, esa posibilidad a estas nuevas generaciones, ¿no? A entrar en ese contacto, porque tú decías, de alguna manera, algunos de nuestra generación lo hemos tenido por nuestros abuelos, por la posibilidad de estar en el campo, pero estas generaciones nuevas son más de ciudad, pero es bueno como en medio de la ciudad se encuentran con esa posibilidad de la siembra que se manifiesta como un proceso artístico, como un proceso colectivo, como un proceso que yo creo que crea y recrea posibilidades. Todo, infinitas, y todo el tiempo, no paran. Ya para terminar, se hizo un ejercicio en cuanto a lo que hablábamos de construir, empezar a definir qué es la dignidad. También se hizo con una pizarra, se puso afuera, se planteó la pregunta. En Chile se está realizando este proceso constituyente para volver a redactar la Constitución y sacar la que fue escrita en dictadura. No, ya a estas alturas no hay temor que rayen, que escriban lo que quieran, ya uno ya suelta y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Las personas fueron aportando, ¿no?, lo que para ellos era la dignidad. Y bueno, yo creo que con eso ya estamos, profe. Esta es una piedra que acompaña también el espacio. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene la facultad de crear lo que tú decías, crear, recrear infinitamente este mundo. Esta metáfora es maravillosa para terminar. Uh-huh. El no conocer al otro se pierden muchas cosas. Yo en los inicios, hasta hace poco, esto es reciente, esto está muy fresco, estas son raíces de chépica, profe. La chépica es una maleza que yo tenía que sacar sí o sí, porque ellas son maleza y no me dejan sembrar. Ajá. Así que igual me sentía muy mal el tener que botarlas, pero yo las botaba. Hace como un mes empezó a haber un dolor como en mi riñón, debe ser mi riñón que me está doliendo, y averigüé qué remedio natural había. Y me encuentro con que la chépica. La chépica. Sí, fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Claro, por mi ignorancia, por no saber, yo la desechaba. Eso nos pasa mucho. Así que ahora ella hace parte de mi vida, le hace bien a mi salud, y eso mismo es lo que nos pasa con las personas, ¿no? Sí. Me encanta poder compartir esto con ustedes. Y esas son las metáforas, lo simbólico que se encuentra allí en la propuesta de la huerta pedagógica La Dignidad. Sí. Pero son unas metáforas bien interesantes, profe. Unas metáforas que hoy nos dejan unas ideas claras
en esa relación arte, siembra, naturaleza, ¿cierto? Que podemos hacer en el espacio cercano que tenemos cada uno de nosotros y descubrirlo allí, porque yo quiero capturar aquí algunas ideas bien interesantes que iba tomando nota y me parece desde el arte observar la vida, observar esa posibilidad de sembrar, de crecer, pero también tú decías algo y era sacar la basura de mi cabeza y de mi corazón para poder llegar a la siembra, a ese contacto con la naturaleza. Y probablemente ese contacto con la naturaleza me ayuda a sacar esa basura, eso que no está, que tengo que no tener permanente en mi vida, pero también la posibilidad de abonar, de cultivar, de proteger ese espacio y de cómo la posibilidad de la siembra, como ese desarme, ¿no? Como esa posibilidad de dejarse llevar, de leer la naturaleza y dejarse llevar. Entonces creo que hay unos componentes allí desde el arte, desde la naturaleza, desde la siembra, pero también desde la vida misma. Claro, profe, es poder darnos la oportunidad de vivir en plenitud, creo, al sacar, al abonar, ¿no? Al reconocerme en el otro, ¿no? Al alimentarme, enriquecerme con esas vivencias que hay ahí, no solamente materiales, ¿no? La huerta, esta huerta no tanto es productiva y es eso mismo de no vernos como que tenemos que producir, somos seres que producimos, que consumimos, no, sino de rescatar otra perspectiva, otra parte que es casi que la fundamental y que es más olvidada, ¿no? Y es el vivir en plenitud, el alimentarnos espiritualmente, de eso se trata, esa es la invitación. Gracias, Derly. Pues mira esas maravillosas ideas porque creo que ese es el sentido de la siembra, no una siembra para la productividad únicamente de recoger, sino la siembra de cada uno, la siembra interior. Y es el mensaje que hoy en esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, queremos dejarles a todos a partir de estas metáforas tan interesantes que una colombiana radicada en Chile nos comparte hoy y a quien le agradecemos el enseñarnos esas metáforas para la siembra individual, para la siembra en la construcción de cada uno de nosotros. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los profes, a todos los colombianos, en mucho a fuerza, resiste Colombia. Sí, así estamos. Gracias, Derly. Un abrazo desde aquí, fraterno, y a todos ustedes en Creciendo Juntos, Familia de Escuela. Los esperamos en otra emisión. Gracias.